Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Antes de nada, pediros disculpas por el retraso en la salida de este siguiente vídeo. He estado haciendo unos cambios en estos días libres que he tenido aquí en el set que tengo montado para grabar, para intentar mejorar un poco la iluminación, sobre todo en los macros que había visto en la edición de los vídeos, que no se veía todo lo bien que yo esperaba. Espero que notéis el cambio y que haya sido para mejor, así que antes de nada pediros estas disculpas y pasamos al tema del vídeo. De un tiempo a esta parte, los atomizadores del tipo RDTA, la verdad es que se han puesto muy de moda en el mundo del vapeo, han corrido como la pólvora. Vemos versiones RDTA de prácticamente todos los atomizadores de dripeo que van saliendo al mercado. La verdad es que tiene su lógica, ya que eliminamos el factor de tener que estar dripeando constantemente y poder disfrutar de la misma experiencia del dripeo, pero sin ese inconveniente de tener que dripear cada 3-4 caladas para volver a mojar el algodón. Tenemos ese depósito inferior que nos va humedeciendo constantemente los algodones y la verdad es que nos da una autonomía para tener que poder estar vapeando prácticamente con la misma calidad del dripeo sin tener que estar con ese goteo constante que para mí, que soy bastante perezoso para eso, la verdad es que me da bastante la lata. Entonces a mí es verdad que el atomizador RDTA me gusta bastante, ese tipo de atomizador, rellenas un tanque y vapeas durante un buen rato. También es cierto que este tipo de atomizadores tienen algunas desventajas. La mayoría de ellos, cuando los tenemos tumbados, no son como los atomizadores RTA. Suelen tener más problemas de fuga. Si lo dejamos tumbado con líquido, suelen tener más problemas de que se fugue el líquido del interior del depósito. Otro problema en algunos de ellos es la recarga. Algunos tienen una recarga un poco complicada. Hay que meter el líquido por un agujero un poco pequeño y el aire no sale y nos cuesta trabajo meter el líquido y rebosa así por fuera. Entonces algunos también tienen ese problema. Pero un problema que sí que tienen todos los RDTA es que cuando el líquido va bajando en el depósito, llega un momento en el que tenemos que estar tumbando constantemente el atomizador para que las puntas del algodón se vayan humedeciendo. Eso es un problema que podemos solventar bajando el algodón hasta abajo del depósito del todo. Pero la verdad que a mí no me gusta estéticamente como queda, todo lleno de algodón. Además reducimos bastante la capacidad. A mí me gusta dejar los algodones cortitos arriba y eso nos obliga a, como hemos dicho, tener que estar volcando para que el líquido vaya mojando los algodones. Incluso si tenemos atomizadores dual coil, al estar tumbando podemos estar mojando los algodones de un lado y los del otro no, y que se nos quede una resistencia seca. Entonces eso es un problema que sí que encontramos en todos los RDTA. Y en este vídeo lo que os vengo a ofrecer es un truco para no tener que hacer esta operación de tumbar el atomizador. Un truco para que todo el líquido del depósito hasta la última gota suba hacia arriba, hacia los algodones, sin tener que hacer la operación de tumbar el ato. Que la verdad que a mí me incomoda bastante tener que estar preocupándome de que todo se moje cada calada. Con este sistema es todo automático y el líquido sube hasta la última gota. Así que sin más preámbulos y sin haceros perder más el tiempo, voy a poner la cámara hacia la mesa y os voy a enseñar en qué consiste este truco. Vamos para abajo. Bueno, pues ya estamos por aquí abajo. Para el truco de hoy os voy a dar dos alternativas distintas. Una de ellas, vamos a hablar de ella primero, es el cable de acero. Cable de acero inoxidable. Lo podéis encontrar en varios diámetros, en varios grosores. Y es un acero, como decimos, fabricado con acero inoxidable. Tiene que ser acero inoxidable, no vale cualquier cable. Hay en el mercado cables de hierro galvanizado. Eso no os valdría, tiene que ser acero inoxidable. Lo podéis encontrar en algunas tiendas especializadas en vapeo y también lo podéis encontrar en algunos comercios que se dediquen a temas de náutica. En la náutica este tipo de cable se usa mucho. El uso de este tipo de cable para el truco que vamos a explicar a continuación, la verdad es que tiene una gran ventaja y es el drenaje. El cable de acero drena una cantidad bárbara de líquido, es capaz de transportar mucho líquido por capilaridad a través de sus hilos. El drenaje es lo mejor que tiene, pero también nos encontramos muchos inconvenientes. El primer inconveniente que nos encontramos es a la hora de cortarlo. Yo os recomiendo que si lo cortéis con un disco de Dremel o algo similar, porque si lo cortáis con por ejemplo con una cizalla o algo así, el hilo se despelucha a la punta y después no entra bien por los agujeros. Queda un poco mal al cortarlo con cizalla. Yo siempre lo he cortado con un disco. Lo que pasa es que eso después también deja mucho residuo del corte entre los hilos. Después hay que limpiarlo muy bien. Yo recomiendo también que antes de cortarlo lo envolváis un poco en cinta de carrocero para que mientras cortáis no se desmenucen las puntas de los hilos que van quedando expuestas. La verdad que tiene bastante complicación a la hora de cortarlo. Después también nos ceñimos a que el diámetro del cable tiene que ser exacto al agujero donde lo vayamos a colocar. Entonces tenemos que elegir un cable con el diámetro adecuado. No tenemos posibilidad de variar el grosor del cable una vez que ya tenemos el que tengamos, ¿no? Si este por ejemplo es de 3 milímetros, por deciros algo, si el agujero es de 4 o 5 milímetros, después bailaría y tiene posibilidad de que después el cable, una vez dentro del agujero, se caiga.
Por eso, para simplificar este vídeo, os comento este sistema del cable, pero nos vamos a centrar en el otro, en el sistema de la malla. Y con la malla trabajaremos con algo similar a esto. Esto es una malla de hilos muy finos de acero inoxidable, también del mismo material que los cables que hemos visto antes. Pero esto, la verdad es que la manera de trabajar con él es mucho más sencillo. Esto es prácticamente como si fuera un papel o una tela, y podremos cortarlo fácilmente con una tijera, podremos doblarlo fácilmente, darle el diámetro que queramos, ponerlo más cerrado, con más vueltas, con menos. La cantidad de alternativas que nos da para el montaje que vamos a hacer, esta malla no nos lo da el cable. El inconveniente es que no drena tanto, el drenaje no es tan bueno como con el cable, pero aún así para mí es suficiente. Así que como ejemplo vamos a fabricar una mecha de acero inoxidable. Para ello lo primero que tenemos que hacer es medir la distancia que hay entre la parte de arriba donde habitualmente meteríamos el algodón hasta el fondo del depósito, de manera que la mecha que vamos a hacer de malla de acero toque el fondo del depósito y sobresalga un pelín por el agujero de arriba del depósito, de manera que después el algodón únicamente lo hagamos descansar en la parte de arriba de la mecha que hagamos. Para ello podemos utilizar cualquier cosa, por ejemplo yo voy a utilizar este cable que os he enseñado antes, lo metemos hasta el fondo, de manera que toque el fondo, y aquí nos podemos hacer una referencia de la longitud que nos va a hacer falta cortar la malla. No obstante, no pasa nada porque la cortéis un poco más larga y después se puede recortar. Con el cable es otra operación que nos costaría un poquito más de trabajo. Habría que volver a cortar con el disco y demás. Con la malla después podemos recortar fácilmente con la tijera. Así que una vez tomada la medida, vemos la longitud que nos haría falta para llegar hasta el fondo del tanque y lo trasladamos a nuestro pliego de malla. Vemos la longitud que nos haría falta para que llegara al fondo. Y ahí tendremos que cortar. Yo ya me he hecho una marca donde tengo que cortar para este atomizador. Y cortamos una tira completa. Intentamos que vaya el corte a lo largo de los hilos que van así en perpendicular al corte. Tenemos que vaya a todo el largo. Y obtendremos un trocito con aproximadamente la longitud que nos hace falta para llegar al fondo del depósito. El siguiente paso es enrollar esta malla para hacer una especie de tubo, para hacer algo similar al cable. Lo haremos enrollando la malla. Para ello, esto que no haya fumado tabaco de liar sabrá cómo se hace, o otras cosas. Habría que enrollar la malla sobre sí misma, bien cerradita en un principio, y a partir de ahí únicamente hay que irla enrollando sobre sí misma hasta que la tuviéramos totalmente enrollada. Ahora, una vez que la tenemos totalmente enrollada, se trata de intentar apretar, porque como veis esto hace como un efecto muelle. Entonces se trata de hacer que esto se quede compacto. Para ello tenemos que hacer, como decíamos antes, como si liáramos un cigarro. Tenemos que ir dándole vueltas así, de manera que la malla se va apretando sobre sí misma, el diámetro va decreciendo. Hay que apretar ahí sin miedo, apretando y enrollando hasta que la malla se queda totalmente compacta. Como veis, ya ha decrecido de diámetro y se nos ha quedado totalmente compacta y ya no tiene ese efecto muelle, ya no se vuelve hacia atrás. Ya se queda aquí, compacta, para siempre. Os enseño un primer plano de cómo queda. Y ahora el siguiente paso sería comprobar si esta mecha que hemos hecho entra bien por el agujero. En mi caso, entra perfectamente. Si no entrara porque es demasiado grueso, entonces lo que tenéis que hacer es intentar desenrollar un poco la malla y quitar la vuelta que fuera necesaria. Yo os recomiendo que lo hagáis de manera que quede un poquito ajustado en el agujero, para que después no tenga la posibilidad de que se pueda caer hacia los lados. Lo coloco hasta el fondo del depósito y veo cómo queda arriba. Como veis, yo ya lo he dejado un poco más largo, como os he dicho, pero no hay problema porque ahora se puede cortar. Lo vuelvo a sacar del atomizador, vamos a darle un cortecito poco a poco para no pasarnos y lo volvemos a presentar en el atomizador. Aquí os enseño cómo queda hasta el fondo del depósito y para arriba, que sobresalga un poco del agujero. Quizá ahora está un poquito largo, a mí me gusta dejarlo un poquito más abajo, pero bueno, es cuestión de sacar, recortar otro poquito y poco a poco hasta que quede más o menos rasante con el deck. Y ahora que ya sabéis cómo hacer cada una de las mechas, yo tengo ya preparada 4 que ya tenía puestas en este atomizador. Las voy a ir introduciendo en el atomizador. Bueno, y aquí os enseño cómo quedan las 4 mechas metidas dentro del depósito, subiendo hasta arriba, sobresaliendo un poco del deck, como veis por aquí arriba, sobresalen un poquito, lo justo para apoyar el algodón encima. Voy a rellenarlo para que las mechas se vayan mojando y después vamos a poner el algodón para que veáis, siempre en vertical, cómo va subiendo el líquido. Bueno, pues ya está relleno el depósito, lo he rellenado con Redaster para que el color nos ayude a ver cómo sube el líquido hacia el algodón. Vamos a proceder a la instalación del algodón. Y el algodón lo tendremos que cortar bastante corto, ya que como hemos visto, el tramo que tiene que recorrer hasta la parte de arriba de la mecha que hemos colocado es muy pequeño. Entonces con una cantidad muy pequeña de algodón ya llegaremos sin ningún tipo de problema hasta las mechas. Despeluchamos las puntas como siempre.
Y ahora ya vamos llevando el algodón, colocándolo cada uno encima de su mecha correspondiente. Que entre en contacto las puntas del algodón con cada una de sus mechas. Y aquí ya vamos viendo como yo no he volcado en ningún momento el atomizador, lo he tenido siempre en vertical. Y únicamente en el tiempo en el que estoy colocando el algodón, poco a poco el líquido ya va subiendo por los algodones. La malla está haciendo su cometido de conducir el líquido desde el depósito hacia arriba. Únicamente estoy colocando bien los algodones arriba y ya veis como el líquido ya va fluyendo perfectamente hacia los algodones. Y ahora ya el algodón aquí bien colocado encima de las mechitas, podemos poner la cap y empezar a vapear. Vamos para arriba y vemos qué tal funciona. Venga, vamos para arriba. Bueno, y ya estamos de nuevo arriba. Como habéis visto, el procedimiento es bastante sencillo. La elaboración de estas mechas de acero inoxidable es muy sencilla. Únicamente tenemos que cortar la medida y enrollarlas, apretarlas un poquito y ya está. Es bastante sencillo. Hemos utilizado malla de 400. Existen distintas densidades de malla. La hay de más densidad, de menos densidad, que eso no es más que la cantidad de hilo que hay por centímetro cuadrado. Mientras más densidad tiene, es una malla más fina, y mientras menos densidad tiene, son hilos más gruesos y es una malla un poco más vasta, más gruesa. Esta de 400 a mí me va perfecta, y como habéis visto es muy sencillo realizar las mechas con este acero. Únicamente medir, cortar, enrollar, apretar la mecha y meter en el depósito y recortar hasta que quede perfecto. El drenaje con este sistema la verdad es que es muy bueno. Podremos vaciar el depósito completo en posición vertical, vapeando continuamente sin tener que volcar en ningún momento el atomizador. Es increíble la capacidad que tiene la malla de acero de transportar el líquido hacia el algodón y vaciar hasta la última gota. Por ello, la principal ventaja que tiene este sistema es que no hay que estar volcando continuamente el atomizador para que los algodones se vayan mojando. Es la malla la que se encarga de subir el líquido del depósito hasta el algodón. Pero como no todo es de color de rosa siempre, hay veces que todo tiene su inconveniente. Y el inconveniente es que en los problemas de fugas que tenemos en los RDTA, sobre todo cuando lo ponemos en situación horizontal o boca abajo, sobre todo en el transporte, se empeora. Yo tengo muchos más problemas de fugas cuando utilizo este sistema en vez de meter el algodón por los agujeros. Es normal y es lógico. Al meter el algodón por los agujeros hacemos más tapón y es más difícil para el líquido salir hacia la zona del deck y después poderse fugar. Con este sistema lo tiene mucho más sencillo y es más propenso a fuga. Pero si lo tenemos siempre en posición vertical, si es un atomizador que vamos a utilizar en casa, lo vamos a tener siempre de pie, mejora mucho y no tenemos que preocuparnos en el tema de volcar el atomizador para que esté siempre húmedo los algodones. Y por aquí vamos a ir terminando el vídeo, hoy un vídeo cortito, solo quería compartir con vosotros este pequeño truco para los que os gusten los RDTA y queráis experimentar y os guste el cacharreo un poquito, animaros a que lo probéis y sin nada más, despedirme de vosotros, hasta el próximo vídeo, un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.